Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta Semilla Agustiniana, esta entrega número 12 de San Agustín y la oración. Es bien interesante ver el modo como Agustín viene desarrollando esta carta a proba. Y en ella viene mostrándonos de una manera, pero muy puntual y muy detallada, los aspectos desde los cuales se nos pregunta qué debemos desear. Y estamos en esta otra parte donde él dice qué debemos pedir. Y Agustín ha enumerado una serie de peticiones para Agustín muy válidas porque corresponden un poco a la vida. Pedir la salud del cuerpo para nosotros y nuestros seres queridos, pedir unos bienes materiales suficientes para la vida, para nosotros y para nuestros seres queridos, pedir los bienes de una salud del cuerpo correcta y óptima para nosotros y para los demás, pedir que no tengamos una pobreza extrema que nos lleve a renegar de Dios, pero que tampoco nos dé, dice él, una riqueza tan grande que terminemos siendo altivos, arrogantes y soberbios y pensemos que ya hemos alcanzado la felicidad. Entonces nos habla de que ese camino de la oración debe estar orientado hacia pedir una vida feliz, una vida bienaventurada. Esto es bien interesante. Pero dice, Agustín va diciendo, y es donde vamos a ir enlazando el día de hoy, todos esos bienes que es lícito pedir y que todos lo deseamos para nosotros y nuestros seres queridos, porque Dios, ese Dios que nos hizo y nos hizo así de bien y de perfectos, el Dios que vio que absolutamente nada de lo que hizo estaba mal. Entonces, pedir que se tenga una vida digna y unos recursos para llevarla a cabo está muy bien, pero ¿son suficientes esas peticiones para tener satisfecho eso que necesitamos? Con eso subsanado, todos esos deseos que son lícitos, con esos podremos alcanzar, dice Agustín, una vida bienaventurada. Yo creo que esto es bien interesante. De hecho, Agustín se plantea algo que es bien interesante. Mire, dice, ¿cómo puede ser bienaventurada nuestra vida faltándonos el bien único por el que vivimos bien? Entonces dice, tener mucho cuidado con lo que pedimos y se nos olvide pedir lo que tenemos que pedir para tener una vida bienaventurada. El único bien por el que vivimos bien es Dios. Dios en nosotros, el deseo de Dios, el deseo de una vida bienaventurada es el que desea ardiente, apasionadamente a Dios en su corazón, más allá de todo aquello que le es necesario para satisfacer las necesidades de su condición humana. Yo creo que esto, esto es claro, ¿no? Ahora bien, si continúa preguntando, dice Agustín, ¿qué hemos de pedir y temiendo no pedir como conviene? O sea, Agustín entiende de que a veces nos llenamos y nos multiplicamos de un montón de cosas que deseamos pedir y que nos conviene, pero que no pedimos correctamente o no pedimos lo que conviene. A veces podemos estar pidiendo lo que no conviene. Preguntémonos un poco, cada uno pregúntese, "Hey, ¿qué cosa puedo estar pidiendo yo que no me convenga?". Entrar un poco allí en ese lugar de los deseos que es tan grande, tan amplio, tan variado y al mismo tiempo tan complejo, tan difícil, porque está tocado por muchas situaciones psicológicas, biológicas, espirituales, emocionales.
en fin, está comprometida la libertad, está comprometida la voluntad, está comprometido todo nuestro proceso de formación de la conciencia en relación con la cultura, en relación con la educación que recibimos, sea de la familia, sea de la escuela, sea de la profesión, de la dirección profesional elegida. Es decir, todas las cosas que pedimos y que pedimos bien, que son necesarias, pero dice Agustín que aún pidiéndolas ellas y siendo satisfechas, si las tenemos solo ellas, no tendremos una vida bienaventurada. Y continúa Agustín, dice, más bien, dice Agustín, hemos de repetir con el salmo. Agustín siempre va a referirse a esa fuente de la verdad que es la palabra de Dios. Entonces, en este caso se refiere al salmo. Dice, una cosa pedí al Señor, esta buscaré. Solo una cosa pedí al Señor, esta buscaré. ¿Y qué dice? Que me permita habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida y miren para qué. Ese es el deseo más grande que Agustín puede concebir en la construcción de nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para poder contemplar el gozo de Dios y visitar su santo templo. O sea, estar en la presencia, estar en el gozo de la vida eterna, de la vida plena, ¿no? Dice, en aquella morada, es bien interesante Agustín lo que plantea aquí, porque dice, cuando aspiramos a ciertas cosas, todas las cosas que pedimos para esta temporalidad son para satisfacer las necesidades de acá. Todas tienen un tiempo, todas se terminan, todas se pueden perder en un momento, todas, aunque sean muy buenas, si yo exagero en ellas, puede ser que sea lo que no me conviene, lo que decía él, pedir lo que no me conviene. Entonces dice, en aquella morada, dice, en aquella morada, donde podremos vivir de la vida bienaventurada, no será ahora, seguramente, mientras vivamos acá, donde podremos disfrutar, donde podremos sentir la alegría, donde podremos experimentar la compañía, donde podremos ejercer la solidaridad, donde podremos desarrollar muchas de los dones y talentos que Dios nos dio. Dice, para eso, pero entonces, en esta vida todo tiene, se cuenta, tiene y tienen un principio y tienen un fin, ¿no? Dice, en aquella morada, él va a ahondar en este sentido, dice, en aquella morada no se suman los días que llegan y pasan para componer una totalidad, sea, no se suman ni los días ni las noches, ni el principio de uno es el fin del otro, como sucede en nuestra historia. Comenzamos un día, termina un día, comienza el otro. O sea, todos se dan simultáneamente y sin fin, dice Agustín, pues no tiene fin aquella vida a la que pertenecen los días. Qué interesante, dice, para alcanzar esa vida bienaventurada, esa vida en la que no cuentan los días, en la que no se deteriora nada, en la que no se envejece nada, en la que no se pierde nada. Y para alcanzar esa vida bienaventurada, nos enseñó a orar la misma y auténtica vida bienaventurada. ¿Quién es la vida bienaventurada según esto? Cristo. Jesús es la vida bienaventurada. Vivir en Él, por Él y en Él es la vida bienaventurada. Dice, Él nos enseñó. ¿Quién? Dice, la misma vida bienaventurada. O sea, quien nos puede mostrar en realidad en esa humanidad donde fue como nosotros verdaderamente hombre, puede mostrarnos Él siendo la vida bienaventurada, pensar esa vida bienaventurada. Dice, pero no, fíjense, es bien interesante esto porque él va a andar aquí, no con un largo hablar, y nosotros ya hemos hablado y estamos hablando quizás demasiadas cosas porque estamos exponiendo, estamos
esclareciendo, estamos tratando de adentrarnos dentro de lo que Agustín quería proponer a esta mujer proba, a esta viuda mujer ejemplar para él. Dice, pero no con largo hablar, dice Agustín, más habladores fuéramos, ya que como el mismo Señor dijo, oramos, es bien interesante esto, oramos a aquel que conoce nuestras necesidades antes de que las expongamos. Entonces, fíjense que hay una cantidad, hay una cosa interesante. Hay un sentir, hay un latir, hay un deseo profundo del corazón que cuando se conecta en la intimidad con Dios no requiere de muchas palabras, porque cuando está conectado con Él en la intimidad del corazón, entonces nos dice Agustín que Él ve eso que estamos verdaderamente necesitando para nuestra vida, para hacer ese camino hacia esa vida bienaventurada. Dice, aunque el Señor nos haya prohibido el mucho hablar, aquí ya Agustín va a ir de alguna manera como ir aclarando algunas cosas, ¿no? Como para que no sean tan literales. Dice, aunque el Señor nos haya prohibido el mucho hablar, puede causar extrañeza, dice Agustín, el que nos haya exhortado a orar. Orar es desde el sentir, desde dentro, sintiente, desde la emoción, desde esas sentir profundo que no puedo expresar a veces con palabras, ¿no? Dice, orar, nos dice, orar, más que hablar, orar, siendo así que conocen nuestras necesidades antes de que las expongamos. Entonces uno puede orar, pero no tanto el hablar, como si tratásemos de explicarle al Señor que verdaderamente necesitásemos eso, como si Él no supiera, el que nos hizo, el que nos conoce desde antes de estar en nuestro seno materno, desde antes de estar en el vientre materno, como si no supiera lo que necesitamos. De continúa, usted dice, dijo en efecto, es preciso, y vuelve nuevamente la palabra, es preciso orar siempre y no desfallecer. Orar siempre y no desfallecer. Aquí vamos un poco con esta característica de la constancia, de la perseverancia, ¿no? No desfallecer, aduciendo, dice Agustín, como ejemplo, una cierta vida. Bien interesante esto, una cierta vida. Dice, a fuerza de interpelaciones, se hizo escuchar frente a un juez inicuo. Recordemos esa escena de la viuda que va a pedir justicia y que lo hace de una manera insistente delante de un juez inicuo, que aunque no se dejaba, dice la palabra, mover por la justicia o la misericordia, se sintió abrumado por el cansancio. Esta mujer le pedía una y otra y otra y otra vez. Estaba allí orando insistentemente, y llegándole, finalmente le concedió, ¿no? Le dice, pues, de ahí tomó Jesús pie para advertirnos que el Señor justo y misericordioso, mientras oramos, fíjense lo que va a decir a continuación, mientras oramos sin interrupción, y cuando oramos sin interrupción, vamos a recordar lo que lo hemos dicho en algunas de las reflexiones anteriores. Oramos sin interrupción cuando deseamos en el corazón ininterrumpidamente a Dios, o sea, a la vida bienaventurada en nosotros. Oramos sin interrupción. Entonces, cuando oramos sin interrupción, es decir, con ese deseo de Él, conectado con todo lo que se necesita, nos ha de escuchar, dice Agustín, con absoluta certeza, pues un juez inicuo e impío no pudo resistir la continua súplica de la viuda. Les dice, también nos pone ante la vista cuán afable y de cuán agrado llenará los deseos buenos de aquellos que saben perdonar los pecados ajenos cuando aquella
que trató de vengarse, llegó al lugar que le apetecía. Interesante esto, ¿no? Es como Agustín nos lleva a revisar los itinerarios del corazón y para ver lo que hay en ellos, lo que se mueve dentro de ese campo tan complicado y difícil del sentir, del pensar, del desear, dice, para ver un poco qué tan conectados estamos desde dentro con esa presencia amorosa de Dios. Y continúa Agustín, y aquel a quien le había llegado un amigo de viaje, está colocando ya, recordemos el otro ejemplo para la constancia y la perseverancia en la oración. Aquel que le había llegado un amigo de viaje y no tenía nada que ofrecer en su mesa, deseaba que otro amigo le prestase 3 panes con los cuales simbolizaba quizá, esto es bien interesante, ah, Agustín usa mucho la alegoría, dice, esta persona que recibía estos amigos y que no tenía nada que darles, le pidió a este amigo que le prestara 3 panes. Pero yo quiero ver el modo como Agustín interpreta esto, que me parece que nos deja siempre algo, de 3 panes en los cuales 3 se simboliza, dice Agustín, quizá la Trinidad en una sola sustancia. 3 panes, la Trinidad en una sola sustancia. O sea, el huésped encontró a su amigo ya acostado. Entonces va a comenzar a explicarlo. Ese huésped encontró al amigo ya acostado con todos los siervos, ya estaba en su reposo, pero le despertó llamando con la mayor insistencia y molestia para que le diese los panes deseados. Esto es bien interesante. Estaba insistiendo, pónganse ustedes a pensar un poco en eso. Ya estoy acostado, cansado, una larga jornada, y llega el otro a tocar, en fin. Y tú, el amigo, dice que dárselos, más bien por librarse de la molestia que pensando en la benevolencia. Un poco marcando la perseverancia, el insistir, el interrumpidamente, sin cansarse, porque la verdad que vivimos siempre de pronto esa parte en la que sentimos el cansancio y donde decimos, ah, es que Dios no me escucha, yo para qué voy a seguir orando, yo para qué voy a seguir insistiendo. Dice, ese ejemplo de Agustín, ese ejemplo nos puso Cristo para que entendamos que si el que está dormido y es despertado contra su voluntad por un pedigüeño, es el que está dormido y el que es despertado contra su voluntad, y utiliza esta palabra, por un pedigüeño, se vio obligado a dar, te dice Agustín, con mayor benignidad nos satisfará el que no puede dormir y hasta nos despierta a nosotros cuando dormimos para que pidamos. O sea, aquel que insistentemente nos está diciendo que tranquilos pueden pedir. Y lo que Agustín viene planteando es qué pedimos, cuál es el modo más conveniente de pedir, qué es lo que tenemos que pedir. Porque dice que una sola cosa es necesaria y nos dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Es pedir que que la misma vida bienaventurada, Cristo, alimentándome de Él, alimentándome de su palabra, esto es bien interesante, alimentándome de su palabra, entonces en la insistencia, el que no descansa, el que siempre está pendiente, va a estar allí sin duda para escucharnos. Vamos a pedirle a Dios entonces que, que no nos deje caer, que no nos deje caer en el desánimo, en el desgano de acercarnos con confianza al Señor a pedirle, que no deje que perdamos la motivación de ininterrumpidamente estar con Él allí. Pidámosle al Señor que nos ayude a saber pedir lo que necesitamos. Y si nosotros no sabemos pedir lo que necesitamos, simplemente digámosle, Señor, dame, dame lo que yo necesito.
tú sabes que necesito, tú sabes que es aquello que hoy no puede acercarme a una vida bienaventurada. Tú que eres la vida bienaventurada misma, la sabiduría misma, el pan mismo de la palabra, la verdad misma, llega a mí, abre mis oídos, abre el oído de mi corazón, afianza mi voluntad para pedir lo que conviene, o si no, como quiera que sea, en vos confío, Señor, dame lo que necesito. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.